Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con este caminar de la historia acompañados o llevados de la mano por el académico Joel Sarman, que nos va guiando en esta explicación acerca de la historia cristiana. Buenas noches, hermano. Aló, ¿me Muy escucha? buenas noches. Muy bien. Sí, Hermano, entonces seguimos con la Reforma Protestante en el siglo XVIII, ¿verdad? sí, estamos llevando la reforma adelante y preparándonos para ver lo que sucede en el siglo XVIII. Listo, hermano, entonces adelante. Ok. Veníamos hablando de un cambio que se comienza a desarrollar en el cristianismo en cuanto a lo que es ser convertido. Cuando vives en una sociedad en la cual todos son considerados cristianos, porque ahí nacieron, y como niños los bautizaron y por eso son cristianos, ¿cómo se habla de la conversión? Pues el cambio que ocurre en la reforma no es sencillo, y existen muchos factores que están cambiando la percepción de lo que es volverse creyente. Y de eso estuvimos hablando un poco la última vez. Y de cómo a veces proyectamos sobre los reformadores nuestras percepciones de lo que es la conversión, que no se habían desarrollado. Este estudio es muy actual, es importante porque nos ayuda a ser conscientes del porqué de lo que hacemos. Es uno de los grandes valores del estudio de la historia. Ojalá pueda yo comunicar algo de lo que está sucediendo y lo importante que es, aunque es un tema algo difícil. Si en el pasado la gente no pensaba de la conversión como nosotros lo hacemos, ¿a qué se debe el cambio? Miremos, por ejemplo, algo que ocurrió que nos ayuda a entender el concepto de un cambio de percepción sobre lo que es volverse cristiano. Hablemos de un fenómeno que le vamos a llamar el preparacionismo. No sé si ese es un término en español, no se oye mucho en inglés, pero tiene que ver con la preparación, así que le llamamos el preparacionismo. Y este crece en Escocia, el cual se trae de Escocia al Nuevo Mundo, porque Escocia es un país muy importante en el siglo XVIII. Existe lo que le llaman la Ilustración escocesa. Habían pensadores desde el siglo XVII agitando en Escocia y por primera vez casi en la historia del mundo, pensadores escoceses se reconocen en todo el mundo. Y también la formación de muchos escoceses que se vinieron a Norteamérica es moldeada obviamente por el pensamiento escocés. En la Revolución norteamericana, uno de los que firmó la Declaración de Independencia, el único hombre que fue un pastor o un ministro, un hombre ordenado al ministerio presbiteriano, fue un hombre que nació en Escocia y se vino a este país y fue el presidente de la Universidad de Princeton e influyó mucho en los fundadores de este país, el pensamiento de ellos. Así que Escocia y el pensamiento escocés es muy importante para entender el cristianismo en el Nuevo Mundo en el siglo XVIII. Y en Escocia crece este fenómeno que le llamo yo el preparacionismo. El preparacionismo dice que para saber que la profesión de fe de una persona es genuina, tiene que haber habido un largo tiempo de contrición y de tristeza y dolor por su pecado, que eso es necesario. Y esto es algo nuevo, que la gente se preocupe tanto por comprobar una conversión genuina. Siempre existen hipócritas, quienes se autoengañan, ¿verdad? Y piensan que son creyentes cuando no lo son. Pero esto no caracteriza a la mayoría en mi percepción, y creo que eso es verdad. O sea, la mayoría no son hipócritas y no debemos suponer que la mayoría son hipócritas, sino que la hipocresía es una excepción. El preparacionismo, a mí me parece, ocurre cuando una iglesia comienza a pensar
que lo más natural es ser hipócrita y ser creyente genuino es la excepción. Hay como, me parece, una atmósfera de sospechar. Y no es una sorpresa que en una sociedad que esperaba que todos eran cristianos y aprenden que uno tiene que creer en verdad para hacerlo, y ven que hay falta de compromiso entre todo el pueblo. Sí, es un pueblo cristiano, pero es un pueblo que no ha individualmente cada uno creído, pues se ponen sospechosos porque están en ese contexto. Cuando viene la reforma, todos creen, somos buenos cristianos. La reforma le dice, no, es que la salvación es por fe y no por fe con obras. Pero la gente dice, no, nosotros somos buenos cristianos. Llegan los reformadores, dicen, no, hay que creer bien, hay que entender la Biblia, hay que demostrarlo. Y entonces quizás eso es uno de los factores que lleva a una atmósfera en la cual pues, la gente mira a su alrededor y dicen, estos no son verdaderos cristianos. Y se mete quizás en una forma malsana a la iglesia, en donde parece que tratan a la gente con algo pues más de la sospecha normal. En vez de proceder con buena fe, se procede con más sospecha y por consecuencia buscan obtener más, o sea, pruebas más tangibles, que son este tiempo de contrición y ser agobiado uno severamente por su pecado, que de por sí no tiene nada malo. Puedes tener un largo tiempo de contrición y ser agobiado por tu pecado, pero ellos lo están requiriendo para comprobar que uno es un cristiano. Y se ve de dónde se toma fácilmente. También, por otro lado, porque pues la actitud del cristiano ante el pecado no debe ser casual. Entonces, ¿cómo compruebas tu seriedad? ¿Sí? Pues eso es entre tú y Dios, pero ellos quieren hacerlo de algo entre tú y tus hermanos y los que te juzgan. De eso más o menos se trata el preparacionismo. Este tiempo de contrición es seguido por una espontánea libertad que Dios le trae al individuo afligido. Y el preparacionismo entra a detallar, por decirlo así, las etapas psicológicas que atraviesa un individuo en el camino estrecho que lleva a Cristo. Algunos desarrollaban varias etapas en una forma bien desarrollada. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego Cristo te libera y luego eres un cristiano. Por eso le decían preparacionismo, anticipando tu conversión. Resaltan ellos que hay que arrepentirse. Esto es lo que empezaron a hacer que está mal. Resaltaban o decían que hay que arrepentirse antes de ser regenerado. Requieren de alguien el testimonio de estar agobiado y desesperado por sus pecados para poderles dar membresía completa en la iglesia. Y si una persona no tiene este grave y pesado sentido de sus pecados y condenas antes, pues ellos dicen que no puede decir que ha sido verdaderamente salvo. Y una persona que cree en Cristo, pero que no puede decir que, he pasado por un tiempo tremendo y tenaz y deprimido por mis pecados y todo eso. Si una persona no puede decir eso, aunque dice que cree en Cristo, pues el preparacionismo le dice, no eres converso. El preparacionismo también se formó en las ferias santas de Escocia, que son un fenómeno muy interesante del cual no se ha sabido mucho antes de hace 20 años, creo. Ellos lo que hacían era celebrar la Santa Cena una vez al año en Escocia, algunos, y no muy a menudo. Pero lo que hacían era que se reunían de muchos lados y hacían una feria, ¿sí? Una feria regional, por eso le llaman ferias santas. Y lo que hacían era practicar el preparacionismo. Hacían preparaciones predicando sobre el pecado fuerte, en forma fuerte y dura, para agobiar al pecador, y después, al fin de la feria, los que sentían y podían expresar que estaban listos, participaban en la Santa Cena.
Ellos lo hacían con mesas. En Escocia se celebraba eso sentándose a la mesa, te servían el pan, el vino, participabas, te levantabas, venían otros, se sentaban a la mesa, les servían y así. Y para participar, tus ancianos, los ancianos de tu congregación, te daban una ficha si eras digno, ¿sí? O sea, tenías que hablar con los ancianos, darles testimonio de que habías sido convertido bien a la forma que ellos esperaban, te daban una ficha, pasaban por turno a la mesa con tu ficha, te sentaban, eras servido, participabas y dabas paso a los siguientes. Y los que no podían, pues ahí estaban en la feria, pero no comían de la Santa Cena. Así que los examinaban sus ancianos y los ancianos de cada congregación a sus congregantes. Ponían mucho énfasis entonces sobre el sentido subjetivo del individual y enfatizaban los estados de ánimo que atravesaba la persona para ser realmente convertida. Y llegaron en Escocia por el preparacionismo a hacer dos cosas con la Santa Cena. Una es que la celebraban con menor frecuencia porque se reunían y se preparaban y daban predicaciones fuertes, porque sin predicaciones fuertes pues no se hacía bien. Entonces lo celebraban con menor frecuencia y las anticipaban con una semana de estas reuniones preparativas, en donde pues también practicaban algo del preparacionismo, preparándose para la Santa Cena, pero eso es como una forma de ver el preparacionismo de la salvación que ellos tenían. Estas ferias las trasladaron al Nuevo Mundo como inmigrantes. Aquí llegaron muchos inmigrantes escoceses y del norte de Irlanda. Primero iban al norte de Irlanda y de ahí se venían a los Estados Unidos. Y trajeron aquí las ferias al Nuevo Mundo y las convirtieron en reuniones de campamento en el segundo gran avivamiento del siglo XIX. Esa es una de las razones por las que los cristianos hoy hacen campamento. Vienen de las ferias que las trasladaron aquí, luego se reunían y acampaban, porque eso es también lo que hacían en Escocia. Eran campamentos las ferias santas en lo que hacían la Santa Cena. Bueno, hasta ahí hay preguntas. Sí, señor. Alexander pregunta: hoy en día hay bastantes cristianos y parece que es una moda, pero también se ve que hay una fe falsa y que parecería que es la mayoría. ¿Podríamos estar equivocados en esta apreciación? Sí, claro. ¿Por qué no? O sea, tenemos este parecer que pues solo nosotros tenemos la verdad, los demás están equivocados, y damos fuerte y damos duro. Y quizás ese es el caso, pero no se sabe. Estamos mirando a los otros desde afuera y los juzgamos así sin conocerlos. Miramos a las mega iglesias y los juzgamos así como que no son sinceros, y nos olvidamos que muchos de nosotros comenzamos. Ahí nos convertimos en la mega iglesia, claro. Nos salimos cuando nos volvimos más serios, ¿verdad? Pero hay gente que no se ha salido, que de pronto un día se saldrá, o hay cristianos que quizás se pasen toda su vida ahí en un cristianismo quizás de menor calidad que algo mejor, pero que aún así son genuinamente convertidos. La verdad es que no sabemos, pero sí nos dice la Biblia que la cantidad de los convertidos va a ser un número que nadie puede contar, como las arenas del mar. Entonces eso me parece algo muy optimista y algo del cual pues no creo que en nuestros círculos comentamos con tanta frecuencia como comentamos las cosas de que son pocos y hay muchos que están autodecepcionados o sea, están fingiendo, y eso también es verdad. Muy bien, Roberto pregunta: ¿aún los incrédulos, cuando pecan por consecuencias que reciben de su pecado, pueden experimentar un profundo dolor
¿No se podría confundir eso con una conversión para los preparacionistas? Sí, quizás sí, o sea, si el énfasis es sobre el dolor que uno siente, y si el énfasis es sobre lo que uno pasa, pues estamos en un lugar equivocado, ¿verdad? Así que sí, eso puede, bien me parece a mí que eso puede suceder. Carolina pregunta, ¿cuál era el fin de los campamentos? Pues era avivar a la gente. Se reunían para hacer la Santa Cena, como lo hacían antes en Irlanda, y lo fueron volviendo reuniones para, pues el propósito era predicar, se reunían para una semana de predicación y luego celebraban la Santa Cena. En el Nuevo Mundo se reunían para hacer predicaciones. También tenían la práctica algunos de la Santa Cena, pero se fue perdiendo eso y se reunían para las predicaciones. O sea, es como una semana de reuniones especiales o reuniones evangelistas o algo así. Es lo que están haciendo. Carlos dice, Ignacio de Loyola empezó con los retiros espirituales. ¿No es algo similar los campamentos protestantes? No sé si lo es. Quizás lo es, pero o sea, son basados en pensamiento y teología o sea, con fines quizás distintos. O sea, la relación es superficial, pero no sé si más a fondo son la misma cosa. Pero no sé mucho de los retiros de Ignacio Loyola. Muy bien, hermanos, ya saben, cualquier pregunta pueden hacerla por el chat de la emisora o por el WhatsApp. Sigamos entonces, hermano Joel. Ok. Regresando al preparacionismo, algo parecido se ve en la Nueva Inglaterra. No es suficiente hacer una profesión, sencillamente decir que yo creo todo esto, y eso es suficiente. Quieren ver más, así que buscan conducta buena, que no está mal, ¿sí? Pero quieren que la gente se autoexamine en forma más seria, especialmente al tomar la Santa Cena. Quieren ver lo que es un alto compromiso. Y quizás les suben el nivel a eso, ¿sí? Les suben un poquito a lo que esperan. Es una forma de expresar intensidad religiosa, buscando un rigor moral. El problema con el rigor moral no es que Dios no tiene altas expectativas, porque Dios las tiene. Es que cuando buscamos nosotros el rigor moral en otros, podemos ser inconscientes de nuestras flaquezas mientras azotamos a los demás por las suyas, ¿sí? O sea, yo no tengo ningún problema, digamos, con la pornografía. Mi problema es envidia y es malicia. Entonces, ¿yo qué hago? Pues azoto a la gente que anda en la pornografía. ¿Cómo pueden estar haciendo eso? Estoy lleno de envidia y malicia y nunca hablo de eso. Eso es a veces lo que nos sucede cuando subimos el rigor moral en contra de los otros. Somos inconscientes de nuestras flaquezas mientras azotamos a los demás por las suyas. Siempre es fácil, me parece a mí, para un predicador joven predicar duro, en forma más severas. Y no lo suele uno ver tanto en un predicador con experiencia, que no es decir que el predicador con experiencia no hace las cosas bien y no hace con la severidad debida. Pero uno cuando es joven es más fácil cometer esos errores de ser demasiado severo, de ser hipócrita y darle duro a la gente en las flaquezas que uno no tiene, ¿sí? Yo he hecho eso, y eso es lo que nos pasa a medida que maduramos, nos damos cuenta, somos conscientes de que les hemos dado a una persona en un lado y somos hipócritas en otro lado, o es la misma cosa y le dimos duro a otra persona donde nosotros pues no nos damos cuenta que nos tratamos mejor que los demás. Yo creo que esto es parte de todo este fenómeno.
Y la pregunta central en la consideración histórica que estamos buscando es, ¿qué es la conversión? ¿Qué es lo que están buscando para saber si alguien es converso y debe ser un miembro de la iglesia? ¿Quién es aquel que se ha convertido? Y algunos buscan conducta y rigor moral, algunos buscan preparacionismo y cosas así. Y algo se tiene que buscar, ¿verdad? Uno tiene que, pues, comprobar que la gente es en serio. Y es parte de vivir en un tiempo en el cual uno no es perseguido por su religión. Cuando la gente es perseguida por su religión, pues no hay que preguntarle tanto si lo está haciendo en serio, porque lleva el riesgo de persecución. En tiempos donde no hay eso, pues por eso se surgen estas prácticas. ¿Será que el que se convierte es el que pasa por un tiempo de arduo dolor por su pecado? ¿Es necesario sentir algo muy preciso para ser salvo? ¿Es necesario enfocarse en lo que tú sientes? ¿Tienes que ser consciente de lo que Dios está haciendo o te puede suceder con un mínimo de entendimiento en tu parte? Claro, tienes que entender algo, pero ¿cómo se mide eso? ¿Y dónde se pone esa responsabilidad? El énfasis se puso en ese momento sobre lo que sentía el individuo y en cómo éste lo describe, ¿sí? Uno puede ser mentiroso, decir todas las cosas bien y lo pueden aceptar, ¿verdad? Entonces esto se tiene que hacer con mucho cuidado y el preparacionismo acabó dictando lo que tenía que atravesar una persona, no hablando de ello como una alternativa, una forma en la cual Dios obra en la gente, sino como algo exclusivo, sin dar posibilidad para la sinceridad que no atraviesa todas esas etapas psicológicas. Quizás tú no sientes tan pesado el dolor del pecado como para que lo describas como otra persona que dice, no, es que sufrí y estuve ansioso y me pasó exactamente como a Martín Lutero. ¿Sí? Hay gente que no atraviesa lo mismo y el preparacionismo pues lo estaba requiriendo. ¿Será que el que es convertido es el que realmente expresa una alegría y gran felicidad en las cosas de Dios? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el cristiano quejumbroso que no ha sentido un gran rapto de felicidad sobre lo sobrenatural? ¿Qué pasa con el cristiano que pues no es dado a grandes sentimientos de felicidad o grandes expresiones, ¿sí? Quizás el colombiano es más expresivo de sus emociones. ¿Qué tal alguien de más del norte del mundo que no expresa tanto? Alguien de Noruega, por ejemplo, que no habla de sus emociones. ¿Qué tal los que no tienen mucha emoción? No sienten en realidad el gran contraste en sus emociones. Todo eso se estaba perdiendo con el preparacionismo. Se pone el énfasis. ¿Será que se pone el énfasis en lo que uno siente y en la experiencia de conversión? Y eso es lo que está sucediendo. Se está poniendo el énfasis en lo que uno siente y en lo que le pasa a uno. Y este énfasis es en parte una función del empirismo que moldea el pensamiento moderno. El empirismo nos da la ciencia moderna, la ciencia empírica, observación y medir y todo eso. Y empezar a observar y medir la conversión es algo parecido. Es decir, el énfasis en la experiencia de la conversión es influido por el nuevo pensamiento científico del empirismo que está emergiendo en ese momento. Están emergiendo las sociedades científicas, están viviendo la gente que está descubriendo la circulación de la sangre, están descubriendo más planetas, todo lo que están haciendo. Galileo, Kepler, toda esa gente. Si el fenómeno de ser convertido es algo que realmente te pasó, buscan ahora que describas una experiencia de ello, que des datos empíricos de lo que sucedió. Y todo esto se está desarrollando en las iglesias calvinistas, también en las iglesias calvinistas y entre las demás. ¿Hay preguntas sobre esa parte? Sí, hay un par de preguntas.
¿cuál fue la base bíblica o la supuesta base bíblica del preparacionismo? Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé, porque lo leí en un texto que narra la historia en forma más académica y no me acuerdo si citaron algo. Y pensándolo, a ver, no se me ocurre, porque no quiero pensar así, supongo, acerca de la Biblia. No se me ocurre cuál pasaje. Seguramente es algo obvio, pero en el momento no se me ocurre. Esteban pregunta o hace un comentario. Hoy en día también se da que muchas iglesias y muchos pastores tienen un mensaje bastante fuerte, pero con el tiempo a veces van cambiando según las situaciones que se van presentando. Pero según lo que está diciendo Joel, también puede ser por madurez. Sí, o sea, no necesariamente es porque la persona se está volviendo, se está yendo por un lado mal, pero porque está tomando una madurez, está viendo las cosas con más perspectiva. Hermano Joel, qué pena con usted. Un par de oyentes que seguramente entraron hace poco preguntan qué es el preparacionismo, como un pequeño resumen, algo muy pequeño. Sí, ok, vamos a regresar a eso. El preparacionismo dice que para saber que la profesión de fe de una persona es genuina, tiene que haber habido una preparación, un largo tiempo de contrición, de tristeza y dolor por su pecado. Algunos hasta enumeraban etapas a través de las cuales el alma atravesaba para saber que era realmente salvo. Es decir, no podías decir, pues yo creo estas cosas, mi fe descansa en Cristo y por eso soy un cristiano. Tenías que decir, yo he sido agobiado por mucho tiempo por el pecado, me he desesperado de mis propios esfuerzos, he intentado esto y el otro y nada, y hasta fin logré entender por la gracia de Dios que Cristo es mi Salvador. Así que le añadían, ¿sí?, esta preparación para que para decir esta persona es realmente genuinamente ha sido convertida. Muy bien, hermanos, sigamos adelante. Ok, vamos a acabar este trocito de esta sección del preparacionismo antes de que tomemos una pausa. También esto, lo que está sucediendo, de describir una experiencia, de tener una experiencia y describirla, está chocando con el racionalismo. O sea, es un fenómeno que pues es informado por el empirismo, pero ahora vemos que está chocando con el racionalismo del fin del siglo XVIII, que florecería en la Ilustración del siglo XVIII. Ese es el siglo de la Ilustración, ¿verdad? Y es muy racionalista la Ilustración. El racionalismo acude más al pensamiento que a la experiencia. El empirismo acude a la experiencia, el racionalismo acude al pensamiento, lo más teórico. El empirismo a lo más observado. El racionalismo desprecia, podemos decir, las experiencias desordenadas y premia pensamiento considerado, tranquilo, racional y claro. Predicadores que son de este parecer más racionalista se levantarán en esa época, especialmente en Inglaterra, y un historiador los describe hablando de sus sermones y dice que los sermones de estos predicadores racionalistas son como un día de invierno escocés, porque un día de invierno en Escocia es corto, es claro y es frío. Y así él se burla de estos sermones. Son cortos, son muy claros, son racionalistas, son muy pensados y son fríos, carecen de calor espiritual. Y el calor emocional de los avivamientos que vamos a ver
porque es lo que sigue en el siglo XVIII, lo que vamos a ver a continuación, y en el XIX, son en parte reacción a este parecer del racionalismo que a la misma vez está creciendo con la Ilustración, como luego también es el romanticismo filosófico, que es una reacción filosófica al racionalismo de la Ilustración. Los evangélicos son los que no creen que el puro pensamiento es suficiente. Reaccionan al racionalismo queriendo calor y sentimiento. ¿Cuál es el frío? El racionalismo, lo teórico y lo que conduce al bien y la estabilidad social. Todas esas cosas van juntas. Los racionalistas eran teóricos, pero también estaban muy metidos en religión que condujera al bien y la estabilidad social. Sí, decían, quítenle las emociones para que la gente no se alborote y para que tengamos tranquilidad. ¿Cuál es el calor? El calor es la experiencia y lo práctico. Lo que beneficia, lo práctico es lo que beneficia en lo personal y lo individual. Así que era un movimiento, los que querían calor, pues más de experiencia, más de cosas prácticas y más que beneficiara a lo personal o al individual, en contraste con la sociedad. Aunque no necesariamente perjudicaba a la sociedad, le beneficiaba, pero no se enfocaba en esos beneficios tanto como los racionalistas lo hacían. Esa reacción que enfatiza la experiencia sobre la precisión doctrinal se le llama el pietismo, y es lo que se obtiene dentro del luteranismo en el siglo XVIII, el pietismo, y va a ser un movimiento paralelo, el cual no vamos a mirar porque no lo conozco muy bien, pero vamos a ver el movimiento paralelo en los que vienen de la religión de Inglaterra y los escoceses en Norteamérica, los congregacionalistas, los presbiterianos y los del gran avivamiento del siglo XVIII aquí en los Estados Unidos. Pero el pietismo es muy afín a lo que se presenta en el gran despertar del mundo angloparlante, al que nos volveremos después de quizás unas preguntas y la pausa. Sí, señor. Cristian pregunta, de los puritanos más conocidos como Owen o Edwards, ¿quién asumía el preparacionismo? No creo que ellos lo hacían. Edwards es parte del gran despertar y es un calvinista experimental, pero el calvinismo de ellos, de Whitefield y de Wesley y de Edwards, bueno, Wesley no tenía calvinismo, pero su forma de su religión se oponía al preparacionismo porque predicaban que debes nacer de nuevo y lo puedes hacer hoy mismo y no requerías esta larga preparación. No sé cuáles son los del preparacionismo porque ellos no son nuestros héroes. Ellos son gente que está en Escocia y en Escocia se están yendo mal varias cosas, pero yo realmente no tengo nombres ahí. Preguntan, ¿el preparacionismo es como un empirismo cristiano? Sí, yo creo que todo lo que está sucediendo es parte de un empirismo, o sea, necesitan pruebas, necesitan comprobar, necesitan observar, ¿sí? No es suficiente que una persona venga y afirme, yo creo esto, yo creo en Dios Todopoderoso, yo creo en Cristo, yo creo que la salvación es solo por Cristo. No es más, buscan más. Y debemos buscar, pues, que la vida concuerde con la profesión de una persona, pero en este caso están buscando que hayan atravesado estas etapas preparatorias para decir si lo son o no son creyentes. Brian pregunta, dice, no sé si me estoy adelantando, pero el preparacionismo es algo bueno o es malo. ¿Hoy en día existe eso? Yo creo que sí.
No sé si exista en Colombia. Uno de mis profesores lo describió, pues todavía existe. Él dijo así que hay gente todavía en la iglesia presbiteriana ahí en Escocia que asisten toda la vida, creen, pero no participan en la Santa Cena, y él cree que es porque nunca han atravesado un tiempo de angustia por sus pecados, ¿sí? Y entonces creen que, pues, aunque esperan que eso les ocurra, que como no les ha ocurrido, no son cristianos todavía, o no tienen confianza, no tienen certeza, y que solo pueden tener certeza si atraviesan algo así, de realmente un dolor extraordinario por sus pecados. En ese sentido existe. No es algo bueno, o sea, el preparacionismo, te puede ocurrir eso, pero tú puedes ser un creyente sin que atravieses un fuerte, sí, dolor por tu pecado. El arrepentimiento no tiene que ser así en toda la gente. El arrepentimiento es que repudias el pecado y te vuelves a Cristo, y confías en Él y dejas atrás, estás conquistando, eres victorioso. No es que no peques, pero empiezas a tener victoria sobre el pecado. Te mides contra el pecado, puedes luchar con él, y aunque él te tumba, pues tú también lo tumbas. Y antes eras derrotado. No sé si me extravié de la pregunta No, ahí. está perfecto, hermano Joel. Muy bien. Listo, hermano. Entonces ya regresamos, estimados oyentes. Muy interesante el tema. Ya en 2 minutos, 3 minutos regresamos.